Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos de la Iglesia de Arlington. La verdad es que estoy contento de llevar a cabo toda esta semana de oración tan importante para ver el desarrollo de ese plan de salvación que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo desarrollaron antes de la fundación del mundo. Y nos lo van planteando pues de esta manera tan pedagógica, ¿no? A través de altares, ¿no? Teniendo ese primer altar el que hizo el Señor para ponerle las túnicas a Adán y Eva, y después pasando por los altares de Caín, de Abel, como vimos, de Abraham, con sus diferentes altares ubicados en diferentes lugares. Pues muy bien, hoy vamos a entrar y a estudiar otro altar muy importante, que es el altar de Moisés y el de Aarón. Y es importante porque a Moisés le entregó Dios las tablas de la ley. Y eso para nosotros, como adventistas, debemos de ir predicando, hablando y diciendo que hay unas tablas de la ley que se tienen que obedecer. Pero nosotros por nosotros mismos no podemos, es imposible. Pero sí que vino el Señor a mostrar que sí que se puede. Lo que pasa, hay que tener esa unión con el Señor Jesús, que es lo que nos quiere mostrar a través de toda la palabra. Porque dijo durante varias ocasiones, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y guardar los mandamientos de Dios es vindicar a todo el universo, a todo el firmamento, que sí que se puede, como dijo Jesús. Pues bien, sabemos que a través de los altares, como decía, hoy será el último sobre los altares y pasaremos a hablar sobre las fiestas y también el santuario, ese santuario de Moisés. Vamos pues a entrar en el tema, que hoy también se presenta muy pedagógico, muy bonito. Vamos a comenzar con una oración y vemos las diapositivas. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos reunimos con tu Iglesia, que está llevando a cabo esta semana de oración, donde se han propuesto, pues, estudiar la palabra, meditar en ella, estar en contacto contigo, que es lo que hace que esta semana de oración nos podamos desconectar de todo aquello que pueda enturbiar esta relación que debemos de tener contigo. Ahora pues te pedimos que nos bautices con tu Santo Espíritu y que las palabras que surjan de tu Biblia puedan llenar nuestros corazones. Te lo pedimos agradecido en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues pasamos a visualizar las diapositivas que tengo preparado para vosotros. Ya estamos de nuevo con vosotros y nos vamos a situar cuando Israel salió de Egipto. Estuvieron allí durante 400 años siendo esclavos y salieron de esa nación que hoy sería Estados Unidos. Era la nación más poderosa, rica económicamente, con armamento, bueno, lo tenían todo. Y allí estaban los esclavos. Allí estaba ese pueblo judío que siempre ha sido denostado, perseguido. Y entonces el Señor llegó un momento en que dijo, voy ya a rescatarlos. Y mandó a Moisés, y si no hubieran sido por las plagas, por un acto directo de Dios, imposible salir de aquí, de allí, de aquella nación de Egipto. Así que salieron 2,5 millones de personas, mucha gente sin sufrir bajas, sin haber heridos, y todos salieron, bueno, pues ricos, porque se llevaron también todo el oro que pillaron por allí a los vecinos. Y ya tenía Dios este pueblo. Así que dijo, bueno, pues ahora ya a ser mi pueblo. Y habían salido de Refidim, dice Éxodo 19, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte.
Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y ya, bueno, pues el Señor estaba preparando a su pueblo, porque debéis de tener en cuenta que ya eran libres y la libertad es difícil llevarla a cabo. Cuando has estado oprimido durante tanto tiempo, la libertad es difícil. Por eso, el Señor lo que hizo con ellos, el tipo, es lo que hace con nosotros, el antitipo. Primero nos libera y nos dice, salid de Egipto, ya no estáis esclavizados, pero ahora yo os voy a dar normas, reglas, leyes para que podáis vivir en libertad, respetándoos a vosotros mismos y por supuesto que al prójimo. Y a partir de ahí comienza lo que es el Éxodo, que durante tanto tiempo los judíos hasta el día de hoy celebran aquello en la Pascua. Dice nuestra hermana Elena en Patriarcas y Profetas, trepó solo el escabroso y empinado sendero y llegó cerca de la nube que señalaba el lugar donde estaba Jehová. Como veis, siempre la nube tiene ahí un destacado lugar que el Señor siempre señala sus cosas con la nube. Vimos ayer como también en el monte Moriah, donde fue Abraham con Isaac, lo detectó por esa nube que había en la cima. Bueno, pues aquí lo mismo. Moisés subió y vio una nube que señalaba el lugar. ¿Qué ocurrirá también en los últimos tiempos? Bueno, pues que veremos una nube negra, como la mitad de la palma de la mano, que irá acercándose. Esta es la señal del Hijo del Hombre y nosotros lo sabremos. Ahí viene el Señor. Tantas cosas nos aclara la palabra de Dios y el espíritu de profecía que lo tenemos todo delante de nosotros. Ahora pues, dice en Éxodo 19, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. El pueblo de Dios, especial tesoro, nosotros también lo somos. Sobre todos los pueblos, Dios nos ha elegido a nosotros para ser ese especial tesoro, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor nos está diciendo, mirad, yo necesito gente santa. No es impecable, no es perfecta, porque somos humanos y caemos y pecamos, pero sí que quiere gente apartada para Dios. Eso es gente santa. La santidad es apartado para Dios. En la palabra de Dios, ¿veis aquí? ¿Lo veis, no? Santa Biblia. ¿Por qué es Santa Biblia? Bueno, pues que de todos los millones y millones de libros que hay escritos en este mundo, hay 66 libros que son santos. ¿Por qué? Porque Dios los apartó. ¿Para qué? Para mostrarnos su plan de salvación, su carácter, su voluntad. Por eso es santo. O sea, la palabra santa significa apartado para Dios. De los 7 días de la semana tenemos uno que es santo. ¿Cuál es? Bueno, pues es el sábado, que nosotros lo apartamos para Dios como Dios dijo. En este séptimo día descansó el Señor de todo lo que hizo y al séptimo día lo bendijo y lo santificó. Dígase que lo apartó para que nosotros estuviéramos también de una manera más directa con Él. La santidad es eso. Así que me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente dedicada a mí. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De manera que ese reino de sacerdotes somos nosotros. ¿Y cuál era la función de los sacerdotes? En Segunda de Crónicas podemos leer, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová.
Nosotros somos ese real sacerdocio. Nosotros somos los levitas de allá, somos ahora los cristianos de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar. Ellos enseñaban a leer, a escribir, enseñaban geometría, aritmética, debían de aprender un oficio, como vimos el sábado pasado, que es precisamente lo que ese pueblo se destacaba de todos los demás. Así hemos de ser también nosotros. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Se espera también de nosotros que subamos diariamente a nuestro santuario, a nuestro lugar elegido por nosotros. Puede ser nuestro despacho, puede ser ese trocito de jardín que tenemos fuera. Hemos de escoger un lugar donde nos encontremos allí con Jesús diariamente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: si me amas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo he añadido, ¿verdad? Las 10 palabras son tal cual vienen en la palabra de Dios, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero si le añadimos estas palabritas, nosotros vamos a explicar mucho mejor a aquellos que quieren aprender, que le enseñemos los mandamientos de esta manera. Si me amas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Si me amas, guardarás el sábado. Si me amas, honrarás a tu padre y a tu madre. Si me amas, no mentirás. Si me amas, no adulterarás, ni hurtarás, ni levantarás falsos testimonios, ni codiciarás. Porque el Señor ya lo dijo y lo dejó claro. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Pero por qué? Porque cuando amamos a una persona, nosotros tratamos de estar en conexión con él y no hacemos cosas para agraviarla. No, lo que queremos es hacer lo que a él le conviene. Cuando nosotros estamos con nuestra esposa o aquellos jóvenes con su novio, con su novia, lo que hacemos es de agradar a nuestra pareja, de estar bien. No tratamos de llevarle la contraria cuando a veces es, bueno, necesario, ¿no?, que hayan un poco de discrepancia, pero en lo general tratamos de estar de acorde con lo que el otro dice. Por eso, si nosotros amamos a Jesús, el Señor dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Luego, esto es muy importante, así que Moisés subió y cuando estaba allá arriba, en el monte Sinaí, dice Éxodo 20, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte humeaba. Bueno, aquello era una teofanía, bueno, algo que daba así un poco de temor, ¿no? Diciendo: madre mía, ¿qué estará pasando allí? Y es que estaba Dios mismo hablando a todo el pueblo esos 10 mandamientos, esas 10 palabras, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ve tú, que tú eres más elegido que nosotros, porque nosotros venimos de una tierra de esclavitud, habla tú con él. De manera que Moisés era el elegido por Dios para que pudiera transmitirle todo aquello que de la boca de Dios salía de ese monte, de ese Sinaí humeante. Entonces se les presentó, dice nuestra hermana Elena, la gran norma de la justicia divina. Comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado. Mis hermanos, eso es lo que tenemos nosotros también que comprender. Lo ofensivo que es el pecado, el daño que hacemos a Jesús cuando pecamos. Es terrible ver cómo desde el cielo Él nos ve cuando pecamos y sufre, se siente dolorido, se siente traicionado. Es terrible cuando a veces transgredimos
y nos ponemos delante de Él diciendo, oh Señor, perdona, Dios mío, porque otra vez te he ofendido. Enseñó ese carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo, y huyeron del monte con miedo y santo respeto. Fijaos lo que tenían allí delante de aquel monte. Y entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y aquí tenemos el altar de Moisés, que lo hizo cuando recibió de parte de Dios todas aquellas instrucciones e inmediatamente hay un pacto, sí, hay un altar, un sacrificio, una sangre derramada diciendo, nosotros hemos escuchado tus palabras y nosotros las queremos obedecer. Señor, te ofrecemos este sacrificio que tú has ordenado. Y entonces Moisés hizo este altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro santuario, cuando nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza que son el fruto de labios que alabamos al Señor y decimos, Señor, aquí estoy de nuevo. Yo quiero renovar otra vez contigo ese pacto, quiero estar contigo, quiero obedecer. Señor, yo te dejo que tú entres en mí. Yo abro mi corazón para poder obedecerte siempre. Por mí solo soy incapaz, pero tú eres capaz de hacerlo en mí a través de tu Santo Espíritu. Y entonces escribió los 10 mandamientos, también escribió las leyes de los esclavos, leyes de actos de violencia, leyes humanitarias, las fiestas anuales, todo esto que tenemos escrito en el libro de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, todo eso lo escribió Moisés para que quedara allí para siempre. Y esta es la Torá, lo que los judíos llaman la ley, el Pentateuco, los 5 libros. Esos 5 libros sagrados, que todos estos libros se encontraban al lado mismo del Arca de la Alianza. En el lugar santísimo estaba el Arca de la Alianza y dentro que contenían las tablas de la ley que Dios escribió con su propio dedo, pero fuera, encima del propiciatorio, se encontraba el Pentateuco, ese libro con todo lo escrito y a partir de ahí pues se hacían copias y se les daba a todos, sobre todo a los reyes, para que pudieran leer diariamente todo lo que Dios escribió. Dice nuestra hermana Elena, para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Ahí están las 10 palabras. Los mandamientos, esa ley eterna, es el mismo carácter de Dios escrito en 10 palabras. Pero claro, para llevarlo a cabo se escribieron todo lo demás, las leyes de los esclavos, leyes humanitarias, todo aquello que hemos estado leyendo, porque era necesario que se desarrollaran esas 10 palabras. Recordad, la gente salía de un Egipto que había sido esclavizado y no tenían base. ¿Dónde lo miro yo? Ahora lo iban a tener escrito en un libro. Y entonces, inmediatamente que todo esto pasó, se hizo este altar que vemos aquí, este altar que hizo Moisés. Y entonces ya, ¿qué ocurrió? Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. ¡Wow! Allí estaba Moisés, Aarón, sus hijos, los futuros sumos sacerdotes en esas leyes levíticas, y los 70 ancianos, una representación del pueblo, de las 12 tribus, estaban allí y vieron
al Dios de Israel. Con toda seguridad sería Jesús al que vieron. Y así que subieron hasta allí, pero entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquellos se quedaron abajo, Josué se quedó un poquito antes de la cima, pero Moisés entró dentro donde estaba Dios, donde estaba allí Jesús, y ya estuvo con él 40 días y 40 noches. Y ahí fue donde también les dio instrucciones para que hiciera un santuario. Por eso dice en Éxodo 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y entonces vemos en los capítulos de Éxodo, donde viene detallado todo el sistema de sacrificios, todos los muebles que traía este tabernáculo. Así que vamos a ver un momentito cómo podría ser aquel tabernáculo que Dios le mostró a Moisés para que lo hiciera. Y aquí lo tenemos. Bien, una vez que lo hemos visto, Moisés, Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! Ni más ni menos. Esas tablas fueron las primeras tablas que Dios lo escribió con su propio dedo. Imaginaos si eso tiene que ser importante. Y se las dio a Moisés y les dijo, toma, esto es lo que tienes que guardar como un tesoro en el arca de la alianza y lo pondrás en el lugar santísimo, porque allí se celebrará un juicio investigador, y para ello tiene que haber un juez y tiene que haber una ley, porque un juez sin ley no puede dictar sentencia. Por eso ahí, en el lugar santísimo, estaba la ley de Dios, para ver quién cumplía y quién no cumplía con aquel mandato que el Señor dejó como legado a Moisés y le dio esas tablas de la ley. Pero, terrible, aquí tenemos el otro altar que faltaba, el altar de Aarón. Cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, empezó a oír gritos, cantos, que estaban de fiesta, porque, claro, habían salido de Egipto, tenían, allá en Egipto tenían muchas costumbres muy paganas, y ellos necesitaban ver a alguien, necesitaban un Dios delante de él. Y entonces estuvieron allí durante 40 días. Yo me imagino, pues la primera semana dando vueltas por allí,
y Moisés no baja, porque no sabían los días que iba a estar allí Moisés. Nosotros lo sabemos ahora porque lo dejó escrito, 40 días estuvo, pero la primera semana allí no pasa nada. ¿Qué está ocurriendo después de toda la teofonía que hubo, después de esa manifestación divina que hubo en el monte Sinaí, cuando Dios habló pronunciando las 10 palabras, que estaban todos pues allí, ¿no?, acongojados, diciendo, wow, Moisés, ve tú, ve tú. Y allí fue Moisés, pero una semana allí esperando, dando vueltas, 2 semanas. Mira, Aarón, aquí no viene Moisés y nosotros tenemos que adorar. Mira que tenemos que adorar porque necesitamos adorar a alguien. Bueno, pues tranquilizaos, 3 semanas y allí no bajaba Moisés y aquello estaba ya 4 semanas, ya un mes, 30 días habían pasado y allí dijeron, mira, no podemos esperar más, nosotros necesitamos adorar, así que vamos a hacer un Dios. Y allí entraron todos. Es terrible, ¿no? Cuando uno no tiene esperanza, ni fe, ni confianza en lo que va a venir, pues ¿dónde se mete? Pues a cosas pragmáticas que el hombre hace. Y el hombre, como no tenga esa esperanza de adorar a un Dios que sabes que está ahí, que sabes que Él te contempla y te ve, es muy difícil. Por eso necesitamos estudiar diariamente la palabra, porque estudiar la palabra aumenta la fe y aumentando la fe tenemos esperanza en ese Dios que sí que está, en Dios que sí que nos dijo que iba a volver. Pero allí aquello no lo tenían. No habían desarrollado su fe y necesitaban ver. ¿Y qué hicieron? Traed todas las joyas que tengáis y hagamos un altar y hagamos un Dios y adoremos. Oh, imaginaos, después de haber escuchado aquellas palabras de Dios, no te harás imagen ni cosa semejante a la cual adorarás, no te harás figuras. Después de escuchar todo aquello, volvieron otra vez a caer. Y nosotros, mis queridos hermanos, con las cosas que sabemos y volvemos a caer una y otra vez en lo mismo. Mis hermanos, si desarrollamos la fe a través de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, de la meditación en ella, de ir cuidando de los demás, poniendo atención a aquel semejante que está en necesidades. Si hacemos todas estas cosas, esta fe aumenta y ya nos apartamos de los ídolos, nos apartamos de los dioses y tenemos fe en aquel que es invisible. Pues bien, después de 40 días, allí estaban de fiesta adorando a un becerro de oro. Y bajó Moisés con las tablas de la ley que Dios le había dado y se encontró con aquel espectáculo. ¡Oh! Terrible. ¿Y qué ocurrió? Bueno, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ese tesoro que Dios le había dado, él dijo, pero ¿qué estáis haciendo? Y bla, les tiró las tablas de la ley y aquellos quedaron estupefactos, diciendo, pero ¿qué ha ocurrido? Y Moisés, viendo aquel espectáculo, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Dios tiene un libro donde todos los hijos, al nacer, bueno, pues estamos en ese libro de la vida. Y poco a poco, bueno, pues hay gente que va saliendo, hay gente que va entrando en ese libro de la vida. Pero Moisés, el tipo Moisés, como Jesús, que es el antitipo, dijo, mira, yo me ofrezco para que tú perdones a este pueblo. Y si no es así, porque es tu pueblo, con lo que nos ha costado sacarlo gracias a ti,
Si este pueblo no lo perdonas, ¿qué dirán todos los que hay a tu alrededor? Ráeme a mí ahora de tu libro que has escrito. Yo me ofrezco por ellos, pero perdona a ese pueblo. Y esto nos recuerda mucho a Jesús, que entregó su vida por nosotros, nuestro amigo, nuestro amado y querido Jesús. De manera que ahí estaba Moisés ofreciéndose. Y entonces Dios les concedió el perdón. Es así siempre. Cuando tú te acercas al Señor con toda la carga del pecado que llevas encima y le dices, Señor, perdóname, el Señor dice, yo te perdono, pero sigue hacia adelante. No te quedes ahí, levántate y sigue hacia adelante. Y eso es precioso, eso es muy bonito. Es muy bonito saber que tienes a Jesús, que te comprende de dónde vienes. Es que vienes de un Egipto que lo has pasado tanto tiempo mal, que ahora te das cuenta de lo que tienes delante de ti y aun viéndolo pecas, no te preocupes, sigue adelante, porque yo te quiero, muchacho. Yo te quiero mucho, pero lo que quiero es que vengas y confieses tu pecado, porque yo ya he pagado por ti. De manera que él estuvo allí con Jehová otros 40 días, otros 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió Jehová en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos que había escrito antes. Le dijo, no te preocupes, Moisés, voy a volver a escribir otras tablas, pero ahora las alisas tú, me las preparas tú, quiero colaborar contigo y yo las volveré a escribir. Así que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y estas cosas que uno lee en la palabra, dice, oye, pues fíjate qué pasa cuando uno se acerca al Señor. ¿Qué pasa cuando uno está delante de Dios y hay resplandece tu rostro y uno no se da cuenta? ¿Por qué? Porque está tan bien, tan a gusto, tan feliz con el Señor, que cuando uno se levanta de orar, se pone de pie, estudia la palabra, ese resplandor interno que hay es lo que le pasó a Moisés y no sabía que su rostro resplandecía de esa manera. Así que la palabra de Dios nos dice, aquel fue el tipo, lo que le pasó a Moisés. ¿Qué ocurre con nosotros, el antitipo? Dice Pablo en 2 de Corintios, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que nosotros no necesitamos mirar una imagen, una estatua, una fotografía para ver cómo es el Señor. No, el Señor dice, mira, lo que te quiero decir es que tú a cara descubierta, con el corazón derramado sobre esta mesa, derrama tu corazón y cuéntame las cosas, pero cuéntamela mirándome a la cara. Entonces uno cierra los ojos, se traslada al lugar santísimo, donde está ahora nuestro Señor Jesús, y allí de rodillas, posando nuestros brazos y nuestra mente, nuestra cabeza en los pies de Jesús, le vamos contando todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así, sin darnos cuenta, somos transformados, metamorfoseados. Dígase esa metamorfosis, ¿no? Dígase que antes éramos gusanos y ahora somos transformados. Ha habido una metamorfosis en ese gusano que se ha transformado en una mariposa. Y eso es maravilloso. Eso es bonito ver cómo el Señor, poco a poco, mirando a cara descubierta cuando nosotros estamos con Él, somos transformados y no nos damos cuenta. El gusano, cuando le toca la metamorfosis, ¿él qué hace? Pues hace lo que tiene en su dentro, ya programado, se va
se mete en su capullo y allí está esperando ser transformado, pero no por él mismo, sino que hay un poder que lo transforma. Así es lo que nos pasa a nosotros. Somos metamorfoseados de gloria en gloria a la misma imagen. Así que un día también podremos llegar a tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, pensar como Él pensaba, hacer las cosas que Él hacía, trabajar como Él trabajaba, ese es el ideal de todo cristiano. Así que mis queridos hermanos y mis queridos amigos, esa es nuestra meta. Eso es lo que nos tiene preparado el Señor para nosotros. Ser a la misma imagen de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que quiere. Por eso necesitamos emplear tiempo de nuestro tiempo. Necesitamos emplear un espacio de tiempo para poder estar con nuestro Señor Jesús y esta promesa se va a cumplir de la misma manera que se cumplió con Moisés, que cuando bajó se encontró con esa gloria que él ni sabía que lo tenía. Y así muchas veces nosotros cuando nos presentamos delante de alguien ven algo y dicen, este tiene algo que me gustaría, pero tú ni te das cuenta. ¿Por qué? Porque si te das cuenta puedes pensar que es cosa tuya, pero no es cosa tuya, es cosa del Señor. Porque el Señor es el que habilita todas estas cosas para que tú las puedas desarrollar. Y cuando nos damos cuenta, tenemos que decir, bueno, pues esto es por la gloria y para la gloria de Dios. No es mío, es de Él. Pero ¿dónde está Él? Me reúno todas las mañanas con Él. Cuéntame de Él. Y eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Así que, mis queridos hermanos, dos altares. Siempre dos altares. El altar de Moisés dando gracias por todo lo que Dios le había otorgado a su pueblo, toda esa ley que iba a ser muy buena para todo su pueblo, o el altar de Aarón, que cedió a la presión de todo aquel pueblo que decía, haznos un Dios de oro, haznos un becerro de oro que queremos adorarlo. ¿Cuál de los dos estamos dispuestos nosotros a construir en nuestra propia vida? ¿El altar de Moisés o por las presiones de la sociedad yo voy a hacer otro altar? Hay tanta presión en esta sociedad, hay tanto interés en que nosotros dejemos de hacer este altar de Moisés que muchos hacen este otro altar. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Otra vez en el valle de la decisión, ¿no? Que nos ponemos. Y aquí Josué dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que tomar una decisión, siempre hay que tomarla. ¿Por qué? Porque siempre habrán dos caminos y el Señor nos dice, mirad, aquí está el camino de la maldición y el camino de la bendición. Escoge pues la vida o la muerte. ¿Cuál vas a escoger? Yo te propongo que escojas el camino de la vida para que te vaya bien a ti y a tu familia. Siempre va a haber un valle de la decisión en que tenemos que tomar decisiones en la vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí tenemos que tomar, pues, esta decisión. Y el Señor nos lo deja bastante claro. ¿Cuál es lo que quiere para nosotros? Y esta es la paciencia de los santos, porque Él quiere a una nación santa, real sacerdocio. ¿Y cuál es la paciencia de los santos? Pues sencillamente los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es el pueblo que Dios está buscando, los que guardan los mandamientos de Dios.
y tienen la fe de Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, quiero deciros que como pueblo necesitamos llevar a cabo esta misión que Dios nos ha encomendado. Y para ello tenemos que tener paciencia, porque los tiempos no están para saltar, ¿no? Nos encontramos ya en ese lugar santísimo donde el Señor está realizando un juicio investigador. Y el día del Yom Kippur era un día de oración y autoexamen. Luego nosotros necesitamos estar con el Señor y tener paciencia, esa paciencia de los santos que todo lo aguantan, ¿no? Y esa paciencia de los santos trae consigo el guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Pues muy bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si el Señor, mediante su Santo Espíritu, ha tocado en esta noche vuestros corazones, dedicarle tiempo al estudio, dedicarle tiempo a meditar en aquello que hizo Moisés, que subió a ese monte y recibió ese legado, recibió esas tablas, recibió esas leyes para que ese pueblo fuera el mejor pueblo de todos los pueblos. Pero no tenía que quedárselo para sí, tenía que darlo a conocer. Si hoy el Señor tocó tu corazón, también da a conocer estas maravillas que Dios ha preparado para ti. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde. Mañana comenzaremos con las fiestas judías, donde también hay un mensaje precioso, muy bonito, y veremos qué bien diseñado tenía Dios ese plan de salvación para su pueblo de Israel. Que el Señor os bendiga. Amén.